Ok, lo que les indicaba es que el planteamiento de la profesora Madrid parte de que esa expresión de salvoderecho local contrario a lo que se refiere realmente es a ese requisito de vinculación entre el territorio y el foro que nos plantea el artículo 318 del Código Bustamante. Entonces, por ejemplo, si se trata de una acción de contenido patrimonial, una acción de cumplimiento de contrato, por ejemplo, y el juez está estudiando este requisito, él tendrá que ver su derecho interno y ver, ok, en esta materia el ordenamiento jurídico venezolano me exige también ese requisito. Él verá entonces el artículo 40 del Código de la Ley de Derecho Internacional Privado, que veremos en unos momentos, y lo que concluirá es que no. Con lo que si ninguna de las partes tiene nacionalidad o domicilio venezolano, todavía se puede asumir jurisdicción con base en el criterio de la sumisión. ¿Por qué? Porque esa vía de salvoderecho local contrario nos lo permite. Caso contrario sería si se trata de una acción de divorcio, porque en ese caso, si las partes no tienen nacionalidad venezolana, no tienen domicilio venezolano y ese matrimonio no se contrajo originalmente en Venezuela, no hay una vinculación que realmente se tenga con el territorio venezolano. Por lo que ese requisito del artículo 318 se confirma y en ese caso la conclusión del juez será que no se puede asumir jurisdicción con base en el criterio general. Se tendría que pasar a alguno de los criterios especiales. ¿Con eso quedó claro o hay alguna pregunta adicional? Sí, profe, gracias. Chévere. Otro punto importante que nos plantea esta norma es que hay dos tipos de sumisión voluntaria, que son la sumisión expresa y la sumisión tácita, que aquí en la pantalla veo que hay un error de tipeo, no es sumisión táctica, sino sumisión tácita. Que una forma, creo que didáctica de entenderlo, es que la sumisión expresa es la sumisión que parte de un contrato, mientras que la sumisión tácita es una sumisión que parte de un proceso judicial. Para entender eso, vamos a leer las normas que regulan cada una de ellas. ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 321 del Código Bustamante? ¿Alguien que lo tenga a la mano? Yo, profe, artículo 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados, renunciando clara y terminantemente a su fuero propio, designando con toda precisión el juez a quien se someta. Exacto. Allí lo que nos plantea el artículo 321 es que las partes, mediante un acto especialmente dirigido a ellos, están eligiendo el tribunal que va a conocer las controversias derivadas de su relación jurídica. Aquí también el artículo 321 nos plantea varias cuestiones que es importante abordar. En primer lugar, se nos dice que tiene que haber una elección, es decir, una sumisión de las partes a una jurisdicción determinada. Pero nos agrega un requisito adicional, porque nos dice que tiene que haber una renuncia clara y terminante a su fuero propio. Es decir, el fuero al que pertenece cada una de esas partes. Entonces, ahí surge la duda de si las partes simplemente dicen en una cláusula lo siguiente. Las partes someten el conocimiento de las controversias que deriven de su relación jurídica a los tribunales venezolanos, sin decir más nada. Ahí se está cumpliendo con ese requisito de renuncia. Ahí podría discutirse que no, porque expresamente no se renuncia a nada, pero podría haber un argumento adicional de que al elegir las partes un
territorio determinado tienen la intención de excluir a cualquier otro. Entonces, eso va a depender de la posición procesal que ustedes estén defendiendo en el juicio y de la argumentación que ustedes presentan. Mi recomendación personal es que, a pesar de que la norma que rija esa cláusula de elección de foro no se los exija, ustedes siempre renuncien. Es decir, que digan: las partes eligen a los tribunales venezolanos como foro competente para conocer sus disputas, con exclusión y renuncia de cualquier otro foro que pueda ser competente, para que entonces no quede lugar a dudas de que ustedes están sometiéndose a un foro determinado. Eso obviamente tiene sus límites en materia de jurisdicción exclusiva y jurisdicción inderogable, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero quiero que al menos ahorita se queden con esa idea. De nuevo, eso va a depender de lo que se argumente en juicio, pero en principio el artículo 321 nos plantea que tiene que haber una renuncia además de esa elección. ¿Alguien puede leer, por favor, el 322? También del Código Bustamante. Se entiende demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento siguiente en rebeldía. Gracias, José Luis. Se siguiera en rebeldía, perdón. Gracias. Aquí vemos que el artículo 322 nos plantea la sumisión tácita, que es la sumisión, como les dije, a través del proceso judicial, pero vemos que es necesaria también la conjunción de voluntades entre las dos partes involucradas en el asunto. Solo que aquí se verifica de una forma no tan explícita, por así decirlo. ¿Qué nos plantea el artículo 322? Con el caso del demandante es bastante sencillo. El demandante, por el simple acto de demandar, se está sometiendo a los tribunales ante los cuales está demandando. El punto en el que puede haber unas aristas adicionales es en el caso del demandado, porque lo que nos plantea la norma es que para que se entienda sometido el demandado a esa jurisdicción, él tiene que realizar cualquier gestión, lo que quiere decir cualquier acto procesal que no sea proponer la declinatoria de jurisdicción. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona ha sido demandada, fue citada efectivamente y como primer acto procesal contesta el fondo del asunto. Si allí no plantea ninguna excepción respecto a la falta de jurisdicción de los tribunales del foro, ya se entiende allí que se está sometiendo. Pero si, por ejemplo, él plantea el asunto, la cuestión previa del ordinal primero del artículo 346 del Código Civil como primer acto procesal, ahí está cortando esa posibilidad de sumisión tácita, porque en efecto está proponiendo la declinatoria. Pero la norma, además, hacia el final de su planteamiento, nos está indicando algo también interesante. Pero antes de eso pregunto, ¿alguien tiene idea de a lo que se refiere procedimiento seguido en rebeldía? ¿Alguien sabe de qué viene eso o a qué se refiere? Profe, ese acto que él pueda proponer en la forma declinatoria no pudiese ser también, o se pudiera entender como rebeldía, como un procedimiento de rebeldía. No necesariamente. Eso, el procedimiento... No es Sí, adelante, Yurel. No es
cuando la parte no contesta, la contraparte no contesta, perdón. Exactamente. Cuando se le nombra, por ejemplo, un defensor ad litem. Exactamente, y eso nos abre varias de esas aristas que nos pueden plantear allí. El procedimiento de rebeldía es básicamente aquella situación en donde la parte demandada es citada o se cumplen con todos los pasos para su citación, pero no acude al proceso. Entonces, en muchos sistemas, el procedimiento sigue su curso básicamente con las actuaciones de la demandante. En otros sistemas, como el venezolano, se sigue el procedimiento a través del defensor ad litem, que va a ser las veces de representante de esa persona. Entonces, aquí la pregunta estaría en lo siguiente. ¿Puede tomarse como tácitamente sometido el demandado que es representado por un defensor judicial? La respuesta es no. Esa actuación que tiene que realizar la parte para entenderse tácitamente sometido a los tribunales del foro tiene que ser por representante judicial particularmente designado por ella mediante poder, que es lo acostumbrado aquí en Venezuela, ese es nuestro sistema, o cualquier acto que haga directamente esa persona asistido de abogado. Por ejemplo, que no tenga ese abogado un poder, sino que realice todos los actos procesales yendo con esa persona a tribunales y presentándose como su asistente letrado en materia jurídica. Entonces, en esos casos sí se puede tener como tácitamente sometida a esa persona a ese juicio. Pero si ustedes se preguntarán, profesor, si la persona no pudo ser citada de forma personal, celebran los carteles, pasa el tiempo fijado en los carteles, no llega, se le nombra el defensor ad litem, este contesta la demanda, promueve pruebas, llegan los informes, y en los informes es que llega la parte directamente a entrar en juicio. Allí ella puede oponer la declinatoria de jurisdicción. La respuesta es sí, por esto mismo que estamos diciendo, porque las actuaciones del defensor ad litem no pueden llevar a la conclusión de esa sumisión tácita. Lo mismo ocurre con otro planteamiento que vamos a ver con la Ley de Derecho Internacional Privado, que es el acto de oposición a las medidas cautelares. Allí tampoco se entiende que esa persona se esté sometiendo tácitamente a ese foro en particular. A pesar de que eso diga la norma, ¿cuál es mi recomendación práctica? Que ustedes como abogados, si entienden que una de sus defensas va a ser oponer la falta de jurisdicción, así ustedes estén presentando nada más el poder con el cual están acreditando su representación, ya desde allí ustedes plantean la falta de jurisdicción. Que lo puedan luego sustanciar o fundamentar a través de otro acto con la cuestión previa en el caso del procedimiento civil ordinario o a través de otras excepciones establecidas en los distintos procedimientos especiales en materia de niños, niñas, adolescentes, en materia laboral, etcétera, pero que desde el primer acto procesal que ustedes hagan en juicio no quede lugar a dudas de eso. Pero, y esto es muy importante también en cuenta porque se han planteado casos en la práctica al respecto. Puede plantearse la duda, mira, no hay una actuación en el expediente que indique que la parte demandada ha actuado directamente, pero la parte ha ido 2 veces a revisar directamente el expediente en archivo. A menos de que el demandante impulse alguna incidencia a través de la cual se indique, mira, él está efectivamente enterado del asunto y se pueda dejar de eso constancia en juicio, no se puede concluir que allí haya una sumisión tácita. Lo más prudente para el juez es que haya una actuación entre los confines del expediente judicial
que sea hecha directamente por esa parte demandada, que sea distinta a la declinatoria de jurisdicción, para que efectivamente se le tome como tácitamente sometida a esa jurisdicción. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con estos criterios de sumisión? Ok, para finalizar con este artículo 318, tenemos que tener en cuenta lo indicado por su aparte único en el sentido siguiente. El artículo 318 nos plantea que la sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de la situación. Eso viene porque las controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en un territorio normalmente son un criterio de jurisdicción exclusiva. Es decir, que solo los tribunales de ese estado podrán conocer ese asunto. Entonces, a menos de que lo permita el derecho del lugar en donde se encuentra ubicado ese bien inmueble, las partes no podrán someter una controversia relativa a derechos reales sobre esos bienes a un juzgado extranjero, a menos de que lo permita ese derecho del lugar de la situación. Por ejemplo, las partes de una acción reivindicatoria sobre un apartamento ubicado en Venezuela no podrán someter esa acción reivindicatoria a los tribunales colombianos, por ejemplo, a menos de que lo permita el derecho venezolano. Eso es a lo que se refiere el artículo 318 en su aparte único. En el caso de que no opere la sumisión tácita, tendríamos entonces que pasar a alguno de los criterios especiales establecidos en el propio artículo 323. ¿Alguien puede, por favor, leer el artículo en el Código Bustamante el artículo 323? Si alguien tiene a la mano la norma. Artículo 323. Trae los casos de sumisión expresa o tácita y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar de cumplimiento de la obligación y, en su defecto, el del domicilio de los demandados y, subsidiariamente, el de su residencia. Ok, ya aquí el artículo 323 no nos está planteando un criterio general, sino un criterio específico para acciones personales. Es decir, para esas acciones derivadas del ámbito de las obligaciones, sea contractuales o no contractuales. En el caso del artículo 323 se nos está hablando de tres criterios. Uno principal, o bueno, por así decirlo, dos principales y uno de ellos subsidiario. En el caso del el primer criterio principal es el lugar de cumplimiento de la obligación. Les pregunto, a ver si alguien recuerda este punto. ¿Qué norma en el ordenamiento jurídico venezolano nos establece el lugar de cumplimiento de la obligación? ¿Alguien recordará algo al respecto? O no necesariamente el número de la norma, pero ¿qué indica la misma? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Cuál es la norma, o mejor dicho, qué norma en el ordenamiento jurídico venezolano, o vamos a ponerlo así, más concreto, qué norma del Código Civil nos especifica el lugar de cumplimiento de las obligaciones?
El artículo 28, profe. No, el artículo 28 nos plantea el criterio de domicilio de las personas jurídicas civiles. No es algo que hayamos visto ahorita en la materia, es una noción que se estudió en Derecho de las Obligaciones. Lo que quiero es ver si alguien por casualidad recuerda algo al respecto. Ok, ¿alguien tiene a la mano el Código Civil para que por favor nos lea el artículo 1295? Profe, el artículo 1295 dice: el pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato. Si no se ha fijado el lugar y se trata de una cosa cierta y determinada, el pago debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa que forma su objeto, en la época del contrato. Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo lo que se establece en el 1528. Exacto, allí el artículo 1295 nos está planteando las pautas a partir de las cuales se determina el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Allí se habla de pago, pero lo que no lo debemos entender necesariamente como pago de una cantidad de dinero, sino como pago entendido como cumplimiento de la obligación. Entonces allí se nos está planteando en primer lugar la solución que principalmente nos establece el Código Civil, que es el lugar fijado en el contrato. Entonces, si ustedes tienen un asunto contractual en donde se ha aplicado el Código Bustamante y se trata de una obligación contractual, ustedes tienen que fijarse en el lugar que las partes han fijado en el contrato. Si no, se aplica alguna de esas soluciones subsidiarias en el caso de cosa cierta y determinada, o en caso de que no se encuadre en ninguna de esas dos soluciones, el domicilio del deudor. Entonces, ahí es importante esa norma, porque el criterio de jurisdicción establecido en el artículo 323 es abstracto, es decir, nos habla de lugar de cumplimiento de la obligación. Allí, para no complicarnos más el asunto, la línea que se sigue en nuestro sistema es partir de los criterios de la ley del foro. Por eso es que se aplica este artículo 1295 del Código Civil para concretar ese lugar de cumplimiento de la obligación. Entonces, si ustedes tienen un asunto en donde tengan que aplicar el artículo 323, sea para que me indiquen que se verifique este criterio o para indicar que no se verifica, me tienen que aplicar el artículo 1295 del Código Civil. Entonces, si ustedes tienen, no sé, sus notas o su Código Bustamante en físico, pueden tener allí esa nota de ver artículo 1295 del Código Civil, lo que les ahorrará un buen tiempo en la solución de esos casos. Fuera de ello, el artículo 323 nos establece otros requisitos, que es el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. Según lo que nosotros estudiamos la clase pasada, el Código Bustamante estudia o regula, mejor dicho, el tema del domicilio entre los artículos 22 al 26, indicándosenos en el artículo 22 que el concepto adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial, que en este caso va a ser la ley del juez, y como estamos hablando de materia de jurisdicción, es la ley venezolana. Entonces, en el caso de que ustedes tengan que aplicar el artículo 323, eso me lo conectan con el artículo 22 del Código Civil para bajar a las nociones de la ley venezolana, sea de la ley de derecho internacional privado, si se trata de una persona natural, o de los artículos 28 del Código Civil y 203 del Código de Comercio, en el caso de que se trate de una persona jurídica.
¿Quedó eso claro o hay alguna duda? Si es necesario que repitas, también puedo repetir, no hay ningún problema. Sí, profe, no lo entendí, ¿verdad? Ok, no hay problema. Se repite la última parte. Ok. Cuando el artículo 323 nos habla del domicilio de los demandados, nosotros tenemos que necesariamente establecer ese domicilio. Entonces, nosotros tenemos que partir primero, como estamos en el ámbito del Código Bustamante, del propio Código Bustamante. Entonces, allí nosotros nos vamos a esas normas de los artículos 22 al 26 para establecer ese concepto de domicilio. Entonces, allí nos vemos con que el artículo 22 nos dice, mira, yo no te voy a definir qué es domicilio, sino que eso lo tienes que ir a ver tú en la ley territorial, es decir, la ley del juez. Entonces el juez va a tener que bajar a las nociones de domicilio establecidas en la ley venezolana. Entonces eso va a depender, a qué norma se va a dirigir, va a depender de qué tipo de persona se trata. Si es una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona natural, son las nociones de los artículos 11 al 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado que ya hemos visto la clase pasada y que se refieren al concepto de domicilio como residencia habitual, a la situación del domicilio de la mujer casada, a la situación del domicilio de los menores incapaces y a la situación del domicilio de los funcionarios públicos. Y si se trata de una persona jurídica, tendríamos entonces nosotros que partir primero, ok, ¿se trata de una persona jurídica civil o de una persona jurídica mercantil? Si es una persona jurídica civil, aplicamos artículo 28 del Código Civil. Si es una persona jurídica mercantil, aplicamos artículo 203 del Código de Comercio que ya hemos analizado anteriormente. ¿Con eso sí quedó claro o hay alguna duda adicional? No tengan pena en preguntar si no quedó claro esta segunda vez. Profe, entonces los primeros artículos 23 y 22 es del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Cómo, José Luis? Disculpa. El artículo 23 y 22 que señalaba al inicio. El artículo 22 al que me refería es del Código Bustamante, porque ese es el artículo que te dirige a ti a la ley venezolana. Ya cuando tú estás dentro de la ley venezolana es que te vas o al artículo 28 del Código Civil o al 203 del Código de Comercio o a las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero ese tránsito lo tienes que seguir, porque de otra forma, o sea, lo que quiero que tengan claro es que solo podemos bajar a la ley interna porque el propio Código Bustamante nos los está autorizando a través del artículo 22. Entonces, dentro de la fundamentación jurídica de ese domicilio, a los efectos de establecer ese criterio de jurisdicción del 323, tenemos que pasar necesariamente por el artículo 22 del mismo Código Bustamante. Ok, en el caso de que de que no se tenga un domicilio de los demandados, se podrá ver el de su residencia, el lugar de su residencia, que como conversábamos en la clase pasada, es básicamente el lugar en donde la persona se encuentre, más allá de los requisitos para el establecimiento de ese domicilio. Pero lo que ocurre normalmente en la práctica del sistema venezolano es que nos vamos a fijar más en esos dos primeros criterios: lugar de cumplimiento de la obligación o lugar del domicilio de los demandados. Esto en este caso del artículo 323. Luego tenemos los supuestos de acciones reales. Entonces, en estos casos, tenemos acciones reales sobre bienes muebles y acciones reales sobre bienes inmuebles. ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 324?
Artículo 324. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles, será competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto, el de la residencia del demandado. Ok, aquí este artículo 324 nos plantea unos criterios que eran bastante regulares para su época y de hecho están reflejados ahorita en la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero con este artículo hay un problema. Les pregunto a ustedes que ya han podido verificar esos datos en materia de tratados. ¿Esta norma se encuentra vigente para Venezuela o no se encuentra vigente para Venezuela? No se encuentra vigente. Exactamente, porque es una de las normas que expresamente Venezuela se reservó al momento de ratificar la convención. Entonces, si no hay un criterio especial que aplique en materia del Código Bustamante a la acción que están intentando las partes, la consecuencia necesaria allí es que se declare la falta de jurisdicción. Entonces, en este caso, al plantearse esa reserva, no se pueden conocer este tipo de controversias. En esa línea tenemos el artículo 325 del Código Bustamante, que nos indica lo siguiente: para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes. En el caso de los bienes inmuebles, el Estado venezolano no tuvo mayor problema a los efectos de aceptar este criterio, porque aquí se entendía entonces que si los bienes se encontraban, bienes inmuebles, claro está, se encuentran en Venezuela, conocen los jueces venezolanos. El problema estaba en el caso de los bienes muebles porque le daba la opción de que fuesen conocidos por otros tribunales, porque en ese momento era un criterio que no era del todo aceptado en el ordenamiento jurídico venezolano. Aquí hablamos de 1932, cuando estaba, si no recuerdo mal, vigente el Código Civil de 1922. Allí esa norma del artículo 325 y del artículo 324 en los estados en donde aplica, se tiene también que conectar con el 326, que nos indica lo siguiente: si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores hubieres bienes situados en más de un estado contratante, podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohíba para los inmuebles la ley de la situación. Simplemente nos ratifica que si hay varios bienes involucrados en la situación, las partes pueden ir a cualquiera de ellos y se entiende que debería haber jurisdicción si hay una vinculación suficiente. El estado al que las partes acudan. Por ejemplo, si hay bienes en Venezuela, Colombia y Argentina, las partes pueden ir a los jueces de Venezuela, Colombia o Argentina y se supone que estos van a tener jurisdicción sobre todos esos bienes. Pero en el caso de los bienes inmuebles, eso va a depender de lo que diga la ley del lugar en donde se encuentran. Eso es lo que nos plantea la norma al final de su planteamiento. Luego tenemos en el Código Bustamante el 327, que nos indica lo siguiente: en los juicios de testamentaria o ab intestato, será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio. Aquí de nuevo, como se nos habla de domicilio, tenemos que conectar el asunto con el artículo 22 y a partir del artículo 22 bajamos a las nociones de la Ley de Derecho Internacional Privado. Porque como en este caso se está hablando de juicios en materia de sucesiones, ahí solo tendríamos involucrada a personas naturales como causantes, quiero decir.
porque en ese caso tendremos entonces que establecer el domicilio del de cuyo, es decir, de la persona de cuya sucesión se trata, el cual, y no es cualquier domicilio, sino el domicilio que tenía para el momento de fallecer. Y ahí es donde puede ser muy importante lo que les planteaba hace un rato del ánimo. Porque, por ejemplo, puede darse el caso de que una persona esté en un estado, allí sufra de alguna afección física que le impida ejercer sus facultades mentales adecuadamente y se traslada por tratamiento médico a otro estado, estando allí por varios años y luego muere. Ahí puede haber una discusión en cuanto al punto del ánimo, a los efectos de establecer ese domicilio. Y es algo que puede ocurrir bastante en materia de sucesión y eso puede marcar mucho la diferencia del resultado de la solución del asunto. Porque, por ejemplo, yo tuve un caso hace algunos años en materia de sucesión en donde esa diferencia resultaba en que en un estado la persona que yo estaba representando heredaba y en el otro estado no. Entonces, son elementos que son muy importantes en la solución de fondo del asunto. Luego tenemos dos criterios que nos hablan de concursos de acreedores y de quiebras, diferenciándose de aquellos supuestos en donde la quiebra es iniciada voluntariamente por el fallido o cuando es iniciada por los acreedores. El artículo 328 del Código Bustamante nos indica lo siguiente. Creo que aquí no he cambiado me disculpo acá. En el caso de la quiebra voluntaria, el artículo 328 nos indica lo siguiente. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese estado, será juez competente el de su domicilio. Esto es una norma para facilitar, así lo explica Sánchez de Bustamante, para darle a la opción al comerciante de tener el procedimiento de quiebra en su propio domicilio y facilitarle a él el acceso a esos tribunales. Y de tener en cuenta de que todo lo relativo a su quiebra se va a conocer por esos tribunales. Para que entonces él también se sienta con el incentivo de iniciar voluntariamente ese procedimiento de quiebra ante esos tribunales. Pero en el caso de que lo vayan a iniciar los acreedores, allí se nos plantea la solución del artículo 329, que nos indica lo siguiente. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores lo reclamasen. Entonces, allí se pueden plantear varias situaciones. Pueden plantearse situaciones en donde existan varios estados que estén conectados con el asunto dependiendo de las operaciones que tenía ese comerciante. Si entre esos estados se encuentra el del domicilio del deudor, lo que más va a ocurrir en la práctica es que los acreedores van a optar por ese foro porque allí podrán ellos encontrar la mayor cantidad de bienes con las cuales ellos asegurarse que su crédito va a ser efectivamente honrado dentro del procedimiento de quiebra. Pero pueden haber casos en donde ellos elijan ir a otro foro o pueden haber casos en donde el propio demandado, el comerciante fallido, indica que mira, yo preferiría que nos fuésemos al tribunal de mi domicilio. Si él lo reclama, puede haber una declinatoria de jurisdicción que obliga a esos acreedores a iniciar nuevamente ese procedimiento de quiebra en el lugar del domicilio del comerciante fallido. Entonces allí se pueden plantear esas situaciones y es importante tener en cuenta
que estas son las únicas normas en materia de jurisdicción sobre quiebra que tenemos vigentes en Venezuela. No, en lo que específicamente se refiere a quiebra. La materia de quiebra también está regulada por el artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero ahí hay algunos criterios que no necesariamente aplican en esta materia, como vamos a ver más adelante. Para finalizar estas normas del Código Bustamante, tenemos los artículos 330 y 331 que hablan de la materia de jurisdicción voluntaria, tanto civil como mercantil. El artículo 330 nos indica lo siguiente: para los actos de jurisdicción voluntaria, y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en su defecto la residencia, la persona que los motive. ¿Qué ejemplo podemos encuadrar aquí? Por ejemplo, el hecho de un procedimiento de declaración de únicos y universales herederos. Eso es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que es motivado por el fallecimiento de una persona a los fines de establecer preliminarmente cuáles son las personas que lo van a suceder. ¿Por qué digo preliminarmente? Porque eso puede estar luego sometido a modificaciones y a prueba en contrario, porque los pronunciamientos en materia de jurisdicción voluntaria no causan necesariamente cosas juzgadas. Eso es importante por allí. Pero en este caso van a ser conocidos por los jueces del lugar en donde esa persona ya ha tenido su domicilio o en efecto su residencia. Entonces ahí vamos a hacer un tránsito similar al artículo 327, en el sentido de que vamos a entonces tener que establecer el último domicilio de esa persona de cuya sucesión se trata, aplicando ese artículo 22 del Código Bustamante y bajando a la ley venezolana, pero es un tránsito similar a la jurisdicción en materia de juicios de testamentaria o ab intestato. En el caso del artículo 331, nos habla de actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, que en Venezuela son más escasos, pero también existen algunos. Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse, o en su defecto el del lugar del hecho que los origine. Aquí hay algunos procedimientos en materia materia marítima que son procedimientos de jurisdicción voluntaria que podría aplicar este criterio, y podría aplicar igualmente en el caso de la autorización del menor para realizar actos de comercio. Si ese acto de comercio de alguna forma se va a ejecutar o se va a cumplir aquí en Venezuela, podría entonces asumir también jurisdicción los tribunales venezolanos a partir de esta norma. Pero eso va a depender necesariamente de si en efecto en Venezuela se cumple o no con se tiene que cumplir o no con esa obligación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto al Código Bustamante? ¿Alguno de esos criterios especiales? O si es necesario volver al criterio de sumisión, también lo podemos volver. Ok, vamos a ver muy brevemente unos criterios establecidos en 3 tratados internacionales. En primer lugar, que son de carácter especial. En primer lugar, tenemos la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio, en cuyo artículo 8 se nos indica lo siguiente: los tribunales del Estado parte donde la obligación deba cumplirse, o los del Estado parte donde el demandado se encuentre domiciliado a opción del actor, será competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio. Entonces, si la letra de cambio era pagadera, por ejemplo, en Venezuela, pero
la persona obligada a pagarla se encuentra domiciliada en otro estado, el demandante, el beneficiario de esa letra de cambio, puede demandar en uno u otro sitio. Por eso es que la elección es en beneficio del demandante. Ahora, el lugar de cumplimiento de la letra de cambio normalmente se indica en la letra de cambio, y por eso es que se reputa como lugar de cumplimiento aquel indicado por el propio instrumento cartulario, que es lo que nos indica el artículo 410, numeral 5 del Código de Comercio. El caso de que no se especifique, el artículo 411 del mismo instrumento nos da una solución subsidiaria, en el sentido de que se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado el que se designa al lado del nombre de este. Es una presunción allí que se indica de lugar de pago y del propio domicilio de la parte obligada. Luego tenemos la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, en donde el artículo 6 nos indica que son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta convención las autoridades judiciales o administrativas del estado parte donde el menor tuviera su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. Aquí se habla de autoridades judiciales o administrativas porque, como ustedes habrán visto el semestre pasado, eso depende de las competencias que regula internamente cada estado parte. En Venezuela, los asuntos de restitución internacional de menores son un asunto judicial. Entonces, por eso es que nosotros lo tomamos aquí como una norma de jurisdicción aplicable a nuestros tribunales. Entonces, si el menor estaba domiciliado aquí en Venezuela antes de ser trasladado ilícitamente o legalmente, aquí se puede iniciar el procedimiento de restitución internacional, pero en la propia norma, solo que aquí no está copiada en su texto completo, nos establece unos foros alternativos por razón de urgencia, en donde se puede iniciar el procedimiento de restitución ante las autoridades del lugar en donde se encuentra el menor o ante las autoridades del estado parte donde se hubiera producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación. Por ejemplo, que haya habido una autorización de uno de los padres para que se trasladaran los hijos con el otro, en donde un lugar hacían una escala para ir a otro país y ellos a partir de esa escala se dirigen a otro. Ahí en principio se podría iniciar ese procedimiento de restitución, solo que en la práctica realmente, a menos de que se quede allí, el menor no va a ser muy efectivo iniciarlo allí porque van a tener que involucrar más autoridades. Lo que normalmente ocurre, y es lo que yo he visto en los casos de restitución en donde he estado involucrado, es que se inician o en el lugar en donde estaba domiciliado el menor o el lugar en donde se encuentra ahora el menor, que es donde las autoridades pueden tomar medidas más efectivas. Finalmente, dentro de los tratados internacionales tenemos la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, en donde el artículo 9 nos indica lo siguiente: cuando un siniestro haya causado daños por contaminación en el territorio, inclusive el mar territorial, de uno o más estados contratantes o se hayan tomado medidas preventivas para prevenir o minimizar los daños por contaminación en ese territorio, inclusive el mar territorial, solo podrán interponerse acciones en demanda de indemnización ante los tribunales de ese o esos estados. Allí nos están limitando los tribunales ante los cuales se pueden intentar esas demandas por responsabilidad civil. Y se agrega
que la interposición de dicha acción será notificada al demandado dentro de un plazo razonable. Ya allí, luego dentro de la convención se establecen algunas otras precisiones en materia procedimental, pero esta es la norma que rige el asunto de la jurisdicción. Esto es una convención que no siempre se recuerda en Venezuela más allá del ámbito de especialidad de los maritimistas, pero es efectivamente un instrumento que se encuentra vigente en nuestro territorio y que tiene una norma que nos es interesante para el tema que estamos tratando. Antes de pasar a la Ley de Derecho Internacional Privado, algo que... espérate, ya, disculpe la pregunta. Sí, adelante, Entonces, con la convención, ya va, con la convención, ay, me perdí. Con la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil, la jurisdicción competente será el lugar del siniestro, ¿no? Sí. Correcto, allí es básicamente el lugar en donde se ha extendido los daños causados por ese siniestro, en donde tú podrás demandar. Ahí luego se plantea la discusión, que eso lo vamos a ver un poco más adelante con una de las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado, de cuál es la extensión de los daños que puede efectivamente conocer ese tribunal. Si los que se verifican solo en su territorio o los que se verifican en cualquier lugar que esté involucrado con ese asunto. Eso sobre todo tiene mucho que ver con los daños causados a través del uso de la Internet. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a los tratados internacionales en materia de jurisdicción? Ok. Dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, al igual que ocurre con el Código Bustamante, tenemos en primer lugar un criterio general, planteado por el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta norma nos indica lo siguiente. Además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42 de esta ley. A pesar de las carencias en la técnica legislativa de esta norma, la interpretación que se le ha dado, incluso desde la vigencia del Código de Procedimiento Civil, en donde tenía una redacción similar, es que establece como criterio general de jurisdicción en Venezuela, en el ámbito del ordenamiento jurídico interno, el lugar del domicilio del demandado. Idealmente, el artículo 39 habría dicho lo siguiente. De forma general o aplicable a cualquier tipo de controversia, los tribunales venezolanos asumirán jurisdicción cuando los demandados se encuentren domiciliados en nuestro territorio. En caso contrario, se aplicarán los criterios contemplados en los artículos 40, 41 y 42. Pero desafortunadamente, la norma no es tan clara. Entonces, lo que ha entendido la jurisprudencia, y ha sido también así ratificado por la doctrina, es que efectivamente esta norma establece como criterio general domicilio del demandado, criterio por el cual tenemos que pasar necesariamente. Entonces, por eso, es exactamente por esta norma que yo dentro del contenido de mi materia aquí en 10º semestre, yo retomo las nociones de domicilio, porque necesariamente a los efectos del criterio general de este artículo 39, ustedes me tienen que aplicar esas nociones de domicilio de las personas naturales
que vimos entre los artículos 11 al 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado y de las personas jurídicas que ya hemos visto que se encuentran o en el Código Civil o en el Código Mercantil. Entonces allí ya ustedes tienen la norma que justifica la aplicación, como en el caso de algunas que vimos en el Código Bustamante, la aplicación de esas nociones de domicilio que vimos la clase pasada. Lo que ocurre en la práctica, lastimosamente, es que por esa redacción enredada de la norma, se tiende a tomar como una simple norma de pasada hacia los criterios especiales de los artículos 40, 41 y 42. Pero lo cierto es que esta es una norma que establece un criterio general aplicable a todos los casos de derecho internacional privado, y solo en el caso en que no se verifique es que podemos pasar a los artículos 40, 41 y 42. Por eso es que aquí se indica como cuarto punto en esta lámina que es imposible aplicarlo conjuntamente. Es decir, ustedes no me pueden responder un caso de jurisdicción indicándome que los tribunales venezolanos asumen jurisdicción en virtud de los artículos 39 y 42. ¿Por qué no se puede? Porque en el caso de que aplique el artículo 39, ya no es necesario que pases a ver los criterios especiales, y si llegas a los criterios especiales es porque ya previamente has dicho que no aplica el criterio general del artículo 39. Entonces, dentro de esa metodología para la solución de los casos de jurisdicción, cuando estamos dentro del ámbito de la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos siempre que iniciar en este artículo 39. Y al iniciar en el artículo 39 tenemos entonces que determinar el domicilio de las personas conforme a las nociones que ya tenemos claras en materia de personas naturales y personas jurídicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a esta norma? Ok. En el caso de que se trate de un demandado que se encuentra domiciliado en el extranjero, tenemos entonces nosotros que aplicar los artículos 40, 41 o 42. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿de qué va a depender la aplicación de una u otra norma? Va a depender de la naturaleza de la acción que se esté conociendo. Porque aquí los artículos 40, 41 y 42 tienen un ámbito material específico. Artículo 40 nos establece los criterios en materia de acciones de contenido patrimonial. Artículo 41 en materia de acciones sobre universalidad de bienes. Y el artículo 42 en materia de acciones sobre estado de las personas y relaciones familiares. Comenzamos acá con el artículo 40, numeral 1. Vamos a ir viendo numeral por numeral con los comentarios que sea necesario hacer en cada uno de ellos. El artículo 40, en su numeral 1, nos indica lo siguiente. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República. Esta es una disposición que regula las acciones reales o aquellas acciones obligacionales que involucren bienes situados en Venezuela. Por ejemplo, los asuntos derivados del arrendamiento. Aquí una idea que vamos a retomar en un par de temas más adelante es que cuando se trata de acciones sobre derechos reales respecto de bienes inmuebles ubicados en Venezuela, esa jurisdicción es de carácter exclusivo. Eso por lo que nos indica el artículo 53, numeral 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los tribunales venezolanos pueden conocer de ese asunto, y si conoce otro estado,
la sentencia que derive de ese procedimiento no será reconocida en Venezuela. Eso en forma sencilla es a lo que se refiere a la jurisdicción exclusiva, pero sus aristas más específicas las veremos más adelante. Ahora, aquí el problema está en que el artículo 40, numeral 1, nos habla de lugar en donde se encuentren los bienes, o que los bienes se encuentren situados en Venezuela. Entonces, ¿cuándo se entienden ubicados en Venezuela los bienes inmuebles? Pues allí es una verificación más fácil, porque por su propia característica son bienes que no son trasladables. Pero no ocurre lo mismo en el caso de los bienes muebles. Por lo que allí entran en aplicación los artículos 106 y siguientes del Código Bustamante como principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Ustedes aquí podrían decir, profesor, pero nosotros la clase pasada y las clases anteriores no habíamos dicho que en virtud del principio de reserva legal no puedo aplicar las normas supletorias en materia de jurisdicción. Eso es cierto, pero esa prohibición se limita a crear criterios de jurisdicción a partir de la analogía o de los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Aquí estamos hablando de una situación en donde tenemos un criterio de jurisdicción positivamente establecido en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero que necesita de una interpretación particular en el caso de los bienes muebles. Es decir, nos estamos sirviendo de esas normas en forma auxiliar, no para crear un nuevo criterio de jurisdicción. Entonces, ustedes habrán visto el semestre pasado que el lugar de ubicación de los bienes muebles tiene algunas soluciones en el Código Bustamante. En el artículo 106 se habla de bienes muebles corporales y títulos representativos. En el artículo 107 de los créditos. Artículo 108 de la propiedad industrial, intelectual o demás derechos análogos de naturaleza económica, en el artículo 109 de las concesiones y, muy importante, el artículo 110 que nos habla de los criterios subsidiarios, es decir, que a falta de que indica lo siguiente: a falta de toda otra regla y además para los casos no previstos en este código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario o, en su defecto, en el de su tenedor. Entonces, si por ejemplo está un juez venezolano conociendo una acción reivindicatoria sobre una obra de arte determinada que está siendo retenida por una persona aquí en Venezuela, alegando que ella es su propietaria cuando en efecto no lo es. Es una simple tenedora del bien ilegítima. Según lo que nos indica esta norma del artículo 110, se entendería esa obra de arte ubicada aquí en Venezuela porque aquí es donde está el domicilio de su tenedor, y eso autorizaría a que efectivamente se aplique o se verifique, mejor dicho, el criterio del artículo 40 en su numeral 1. Entonces allí ustedes se sirven de nuevo de esos artículos 106 al 110 del Código Bustamante en forma auxiliar para complementar la aplicación de esta norma. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con este criterio? Ok. Luego tenemos el artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado en su numeral 2, que nos indica que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en las acciones de contenido patrimonial 2 cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República
o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. Cuando la doctrina estudia este numeral, nos indica que aquí se establecen 3 criterios distintos: forum celebraciones, forum executionis y forum delicti commissio. El forum celebraciones habla específicamente del lugar de celebración de los contratos, y allí, para establecer o para calificar ese lugar de celebración de los contratos, lo que se ha hecho en el sistema venezolano es aplicar el artículo 1137 del Código Civil, o bien el artículo 115 del Código de Comercio, para establecer ese lugar de celebración del contrato. Ahí son normas que podemos verificarlas rápidamente. El artículo 1137 nos habla de la materia de la oferta. Entonces, en ese caso, la oferta se puede